que el hecho de aventarme me provoca una sensación temblorosa que es agradable. Pero para ti a lo mejor vas a decir, híjole, no. O sea, la sensación que siento también es temblorosa, pero no me gusta. Si pierdes comunicación por radio y mantienes la comunicación sonar, pues hay esperanzas de que bajen rápido y te rescaten, ¿verdad? Uh-huh. Si pierdes el radio y pierdes el sonar, ya no existes. Ya no me causa nada. Ahora, ¿qué quiero hacer? Me voy al bungee con mis amigos. Okay. Híjole, pero no es suficiente. Entonces me voy a ir al paracaídas. Entonces no es suficiente. Sí. Me voy a senderear y me voy a ir así. Yo creo que ese es hasta dónde puede llegar el ser humano a ser excéntrico en ese tipo de situaciones. Sí, tengo para pagar a ir al espacio. Hoy fueron al espacio, ¿no? Uh-huh. Hubo unos turistas que fueron. Uh-huh. Pues que ya no tengo nada que hacer. Pues vamos. Guane, somos todos. Voz Guane, el podcast. Bienvenidos una vez más a Voz Guane, el podcast de la Universidad Americana del Noreste. Muy contenta de que me estés acompañando una vez más. Estamos casi a nada de llegar al episodio 50. La neta, este proyecto se nos está yendo súper rápido y lo mejor de todo es que seguimos ahora sí que fomentando tu educación y algunos datitos curiosos que sabemos que te vas a aventar en esa fiestecía con tus amigos. Entonces, no te pierdas todos los episodios y todo el contenido que estamos preparando para ti en nuestras redes sociales. Acuérdate que estamos como la Guane Oficial en todos lados, en LinkedIn como la Universidad Americana del Noreste. Ahora sí, el día de hoy no te voy a comentar lo que ha pasado en estos últimos días porque pues nos has tenido muy abandonados. Estás de vacaciones, todavía te faltan como 30 días para regresar a las aulas, pero aquí la verdad seguimos preparándonos para ti. Una serie de eventos desafortunados han estado sucediendo en el mundo, se sabe, pero también sabemos que nos encanta estar en tendencia y ahora sí que en lo que se está platicando en la mesa. El Titanic, ¿te suena? Obvio. El submarino, también. Los millonarios, por supuesto que sí. Y es que el día de hoy te vamos a platicar algunos datitos curiosos sobre toda esta polémica que ha estado envolviendo al Titanic, al submarino, a esta tragedia que prácticamente nos hace voltear hacia el fondo del océano. Yo, la verdad, personalmente me da miedo toda esta onda del océano, de tantos metros, de decir... Mundo desconocido del mar, yo llego hasta la Sirenita y de ahí no me muevas. El día de hoy me acompaña Johnny García, ya te la sabes, de Fincats. Ya nos va a cobrar, ojalá y no. Bienvenido, Johnny. ¿Qué onda? Gracias por invitarme otra vez. Encantado también de estar aquí y de platicarles de esta experiencia que para algunos es la sumersión en el mar. Sí, es un mundo inhóspito. La verdad, cuando estamos buscando a los invitados fue el Titanic es igual a Johnny, porque Johnny es igual a las teorías conspirativas. Entonces dijimos, si ya vio aliens, si ya vio luces en la sierra, si ya vio personas amarradas. Gigantes en las montañas. Gigantes en las montañas. A lo mejor en algún momento nos dice que ya se aventó una expedición al fondo del mar. Entonces, pues nunca se sabe contigo, Johnny. Está, bueno... He tenido mis viajes. Sí, y realmente... No precisamente en el mar. Bueno, les podría contar alguna anécdota, pero... no es cierto, nada. No, la verdad no queremos asustar a la audiencia, porque pues es temporada vacacional y sabemos que algunos andan por la playita, claro, entonces nada más cuidado con las altas mareas. Explorar, ¿no? Sobre todo, y pues sí, cuando uno realiza algún tipo de expedición así, es descubrir algo natural que no sabes que es el miedo, ¿no? A eso que no conoces. Y yo creo que eso es lo que motivó a estos chavos, pero de ahí derivan muchas teorías, ¿no? A estos chavos millonarios, estos señores. Estos batillos, sí, y es que al final de cuentas los motivantes también los platicaremos en esta mesa de charla con la licenciada Alejandra Dávila, que tú la conoces, una experta en el tema, psicóloga, muchas veces invitados, muy risueña, que canta y a quien yo le cuento todas mis desgracias del amor. Ella me conoce perfectamente. Entonces, el día de hoy vamos a empezar, Johnny, con completa la frase titánica. ¿Has visto la película? Claro, creo que cada Navidad eres... No es cierto, hace mucho que no la veo. Dura como 3 horas. A ver, si no adivinas, me vas a tener que decir esa escena que te marcó, ¿ok? Del Titanic. Okay. A ver, haz que cuente, nos vemos en la... arriba, ¿no? Allá arriba. Allá arriba. No, era en el garage, ¿no? No, era arriba, ¿no? Sí, pero sí, ¿dónde? En el... Tic-tac.
En la proa, no sé. En el reloj. Sí, el reloj. ok, sí es cierto. Sí. Tengo todo lo que necesito aquí conmigo, tengo aire en mis pulmones y mi cuaderno de dibujos. No es bueno, cierto, sí, parecido, te la voy a pasar porque, y hojas de papel en blanco. Ándale, okay, sí. Funcionaba. Era el barco de los sueños para todos los demás. Para mí era un barco de esclavos, regresándome a los Estados Unidos en cadenas. Por fuera era lo que toda chica bien educada debía ser. Por dentro. Alguien muerto. No sé, no es cierto. Sí, dime, bueno, yo dije, de pero de la pie, película, ¿verdad? Como un árbol. Ese momento, pero dura por fuera. Ese momento de la película que te marcó. El momento que me marcó, yo creo que fue lo padre de la película era el área de los pobres, ¿no? Cuando van a bailar y se ponen bien borrachos ahí. Yo creo que eso está padre, ¿no? O sea, está blanco y negro. Porque te da la otra parte, ¿no? Los que estaban ahí trabajando, los que estaban realmente manteniendo, los que pudieron mantener a flote el barco durante 3 o 4 días. Así que yo creo que eso está padre. Y la escena otra que me marcó, pues es la de... La de la famosa proa que cuántas veces la hemos visto ya circulando en internet a raíz de toda esta expedición, que prácticamente la gente bajaba, bueno, el grupo de personas, que creo que 2 viajes nada más se llegaron a hacer en ese, 4, 5, en el submarino. Creo que hubo más. ¿Sí, bueno, más? No sé, ya hasta Carlos Trejo se subió, pero o sí sea, fueron como lo 5. emblemático era la proa, o sea, el ver la proa, eso era... Yo no hubiera bajado. Pues es que bueno, si llegamos a una de las cosas estas como para bajar a ver el Titanic, yo creo que viene de la leyenda o de aquel suceso de que estuvo perdido casi 100 años. Para encontrarlo tuvieron que pasar 73 o 74 años y eso pues era como que hubo un tiempo en el que se hundió y ¿dónde está? Sí. Entonces, cuando lo encontraron no sabían que estaba partido. Cuando lo encontraron fue, cabrón, se partió y pues fue como que otra experiencia, ¿no? Vamos a ver los restos del Titanic. Entonces era de que bajabas y encontraban objetos. Sí. Había sombreros en sus lugares, relojes, cosas las pertenencias. Entonces yo creo que eso es lo que motivaba a la gente a investigar. Yo sí hubiera bajado, pero... Sí, tal vez si hubiera firmado esa acta de decir vive rápido y muere joven, no sé, o sea, ya, vamos, quiero ver por exploración, ¿no? Porque yo creo que convivir con los exploradores me ayudó muy, no es cierto. Yo fui scout. No, y es que al final de cuentas, el Titanic, ahora sí que les voy a leer estos datitos porque sí tengo miedo a regarla. A ver, se supone que era aquel gran barco que ni Dios podría hundir. Así lo empezaron a promocionar, eso se decía en aquel tiempo, pero también empecé a leer que incluso tenía un hermano gemelo, el Titanic, que se hundió otro que no era, que el creador le cambió el nombre, que esto, que el otro. Hay una teoría muy rara. Estaba construido con 269 metros de largo y 28 metros de ancho en su punto más grueso, una altura de 18 pisos y uno de los más lujosos de aquella época, con 4,000 kilos de papel tapiz y carpintería, más de 12,000 focos, piscinas, baños, tecnología avanzada para su tiempo, como un sistema de comunicación inalámbrica, motores de vapor y una velocidad máxima de 42 kilómetros por hora, que se dice que iba más con el iceberg. Sí, por las corrientes, ¿no? Y esto. También hay otros datos bien padres que, bueno, a mí me gustó lo que llevaban para comer. Okay. Las botellas de vino, que eran así cantidades estratosféricas y todo eso, estaba padre, ¿no? O sea, imagínate llevar, pues, que un municipio, un estado, un país o algo ahí en movimiento. Yo creo que eso era como que lo que ellos querían decir cuando estaban desafiando a las leyes de la naturaleza y postrarse ahí como el dios. Porque ¿no? Prácticamente querían vivir una vida dentro, pues, de un océano. Y demostrarlo, y como era una guerra que realmente de poder, porque había otras naciones que tenían otros barcos grandes, entonces era de que, a ver, ¿quién tiene el más chido? Y el que, de hecho, hasta tenía 4, ¿cómo se llaman? Sí, los de la parte de arriba. Sí, las de vapor. Sí, 4, que una era nada más de adorno, ¿no? Okay. O sea, ni jalaba, nada más para que dijeran, y este tiene 4.
O sea, Pues no sé, así como o que sea, muy sí, ostentoso, Está ¿no? muy ostentoso, existen muchas teorías alrededor. Te digo, está esto de que creo que habían construido 2 barcos idénticos, ¿no? Sí, es que tiene no sé qué, cómo se llama, y hay otro, ¿no? Que también existió un par de años, sí, Ajá. y se hundió también. Ajá. Estuvo también, Esta es la maldición, es la teoría de la maldición del maldición. Titanic. Oye, es que eso de la maldición está muy interesante porque yo leí 2. O sea, una de un diamante que transportaba un diamante que estaba maldito, que ese fue el diamante Hope o algo así, que era igual de un multimillonario, que fue como que el que provocó la tragedia. Y otro de esta cosa de la momia, que era como un ataúd de momia, obviamente creo que vacío, o creo que nada más así como la tapita, que esa también se dice que se supone que ese lo llegaron a encontrar al fondo del mar, pero que también se dice que fue parte de la maldición. Sí, pues hay muchas teorías y sobre todo el misticismo y todo lo que, las leyendas o las historias, porque cuánta gente no murió y solo cuántos cuerpos se recuperaron, creo que muy pocos, casi no hay cuerpos que se recuperaron, casi no. y los pocos que se recuperaron hasta divorcios pasaron, porque creo que a los hombres que se salvaron, los únicos que se podían salvar eran las mujeres y los niños. Los hombres que se salvaron eran porque se vistieron de mujeres. Exacto. Entonces era de que, no, no, ¿cómo te pudiste, o sea, deshonrado, ¿no? Y los exiliaban, o sea, de que no eres bienvenido, eres una burla, porque debiste ceder el asiento a una mujer para que se salvara. Y es que realmente de todos los tripulantes que iban en el barco, se dice que nada más 710 fueron los rescatados, una aprox. Pero era porque se le daba prioridad a mujeres y a los niños. ¿Tú qué hubieras hecho? Pues nada, ponerme a tocar con los de la banda. ¿Qué canción hubieras tocado? En ese tiempo había muy buenas canciones, pero yo creo que un swing, un jazz. Una cancioncita actual que Bueno, si estuviera viajando como Flash, sí, sí, creando un así flashpoint. que dices, se me Sí. está hundiendo el barco, se me está cayendo. Sí, yo creo que ¿cómo va ese de tuvimos un sirenito? Sí. Es que se supone que al final de cuentas la orquesta estaba tocando como para pues aligerar todo el rollo que estaba pasando, y él la verdad no se va de Grupo Frontera. Hay un dato muy interesante de uno de los miembros del grupo, de los que se quedaron tocando ahí, que no lo pudieron dar por muerto hasta 100 años después. ¿Al que estaba tocando? Uno de ellos. Ok. No sé por qué, o sea, no lo dieron por muerto. Entonces, cuando llamaron a enlistarse en la guerra, en este rollo, le ponían falta, ¿no? O sea, de que, ¿dónde está este? Pues ya estaba muerto, ¿no? Ya. Pero como no había un acta de defunción, hasta que ya lo reconocieron y le dieron el derecho de función, Ok. pues le dieron un homenaje, ¿no? Pero pues ese dato está interesante, porque cómo te hundiste en el Titanic, ¿no? O sea, cómo no, si está registrado que te subiste, cómo no está registrado que te moriste. Y es que era lo que decían, por ejemplo, yo me puse a leer, ya específicamente hablando de la película, que Jack llega a ser como imaginación de la chica. Que porque la chica estaba pasando un proceso así de depresión y todo, que porque incluso creo que el primer acercamiento de Jack es cuando ella se quiere aventar al mar. Y luego, o sea, es como esa escena. Y luego la segunda es así como, pues no se subió a la tabla, que porque Jack entonces no existía. Y luego esta escena final en donde la ancianita dice que no se tiene registro de Jack, porque pues al final como de cuentas, como el músico. Ajá, que porque al final de cuentas, pues Jack nunca había existido, sino nada más había sido fruto de una imaginación. Pero, por ejemplo, eso que comentas de la orquesta, es que tengo entendido que algunos, pues ahora sí, tripulantes llegaron al barco por cuestión de algún juego en un casino o algo así, que realmente los boletos estaban a nombre de otra persona. Sí, Entonces, a lo mejor no existe un registro real. Sí, y igual Jack también fue colado ahí. A lo mejor. Sí. A lo mejor ni Jack ni el de la orquesta tenían un registro oficial. Un boleto, a lo mejor nada más estaban ahí de paso, a lo mejor nada más querían conocer la experiencia, o a lo mejor como los millonarios, pues nomás se les metió la idea grandiosa. Y ya sé, y hubo también otros sobrevivientes que todavía, una sobreviviente que participó en una película del Titanic. Ajá. Ella narró y estuvo como que presente en la producción, que fue como 5 años o 3 años después de que se hundió,
otras también niños que rescataron de 2 o 3 meses de nacidos y que pues, tenían la experiencia de haber sobrevivido, ¿no? Eso. Sí, sobrevivir al Titanic ha de haber estado fuerte. Y qué mal que no tenían mira lejos. No tenían miralejos, ni siquiera noción de lo que estaba pasando siendo un bebé. A ver, Johnny, pues bueno, la dinámica del día de hoy, la segunda, es exactamente lo mismo, pero aquí nos encanta que los invitados canten. Y sabemos que tú cantas. Nos has quedado un poquito mal con aquella de Britney Spears que no quisiste cantar. Oh, sí canté Upside Down Again, ¿no? Sí, pero hiciste un remix medio raro. A ver, ahí te va. Cuando, igual, tienes que completar la parte de la película. Cuando este barco atraque... se va a hundir. Nah, no sé. Me voy a ir contigo. Música para ahogarse, esto es... Damn. No, pierdo. Primera clase. Esperar a vivir, esperar a morir, esperar una absolución. Ya están en Estas navidades, es que yo creo que estábamos en el Rosario. Cuando la me quedé dormida a la 1:30 del Titanic, que nunca llegaría. A ver, pero ahora saben que hubo un hombre llamado Jack Dawson y que él me salvó. En toda forma que alguien puede ser salvado. Oh, es que están bien difíciles, oye. Esos, imagínate, o sea, estar bien los quotes acá de 2 horas y media. Oye, ¿cuánto es que dura? hay gente muy clavada. No, está padre, digo, fue un suceso, ¿no? Vas a tener que entonar esa canción emblemática. Está como la flautilla, ¿no? Sí, es que a mí pónganme en la orquesta para que se mueran. Lo pones ahí, Chay, la flautilla, ¿no? ¿Cierto? Sí, es la canción del Titanic. No, sí, cierto, la del... Sí, esa es la del guardaespaldas, ¿verdad? Sí. Es que, ¿cómo va el coro? Es que te fuiste desde el principio. Así va. A ver, alguien que se la sepa. No. Tú ayúdale. ¿Usted es licenciado? Pero así, no, hombre, es que no me la sé. ¿Y luego cómo va el coro? No, hombre, no se la sabe. Y mira, lo peor es que aquí decía, la tienes que entonar con la vocal U. No te la sabes ni al derecho. ¿Cómo te le vas a saber al revés? No sé. La verdad, la de Titanic la he visto una vez y en el Canal 5 con interrupciones de comerciales cada 5 minutos. A ver. ¿Qué dice el coro? A ver, ayuda aquí de producción. Y la producción va a interceder. ¿Cómo es el coro de...? El coro sería este. Jale. Here for wherever you are, I believe that the heart does go on. Sí. Remix. De verdad, que si yo hubiera estado en el Titanic y te escucho, me aviento, la verdad, me aviento. O sea, no sé. Eso podría causar una gran historia. Y aparte romperías la línea del tiempo. Imagínate. Porque se pararían a rescatarte y jamás se estrellarían en ¿Tú crees que alguien me rescataría? Pues yo la neta no. Y si me rescatan, déjenme. Yo ya no quería estar aquí. A ver, doctora. Sí, doctora. Una manita, por favor. Pase, por favor. Imagínate cuál hubiera sido el título de la tragedia del Titanic, el encabezado, en el calibre 57. Morrita se avienta al océano por escuchar a Rockerito cantando desentonado. Sí, y luego ya el Johnny de que Wasted. Sí, a ver, entonces Johnny, ya vimos que no le sabes a eso del canto, ¿ok? Pero le sabes siendo de fincas. Claro, entonces, sí, sí. Eso se rescata. A ver. Me defiendo. El Titanic fue construido en 2 años, navegó durante 4 días y medio y tras chocar con el iceberg se hundió en 2 horas y 40 minutos, llevándose consigo más de 1,500 vidas. ¿Ok? Acá, por ejemplo, comparando con esta cuestión del submarino.
Se supone que apenas llevaban 3 horas. Creo que sí, la verdad fue en el mismo día. Bueno, pero sí, no, es que sí llegaron, se supone que al Titanic, porque ya salieron las imágenes de lo que se registró. Okay. Pero lo interesante es el recorrido que se hizo y el lapso en el que implosionó, porque ¿por qué los buscaron hasta 3 o 4 días después si realmente la situación en la que, los materiales o cómo estaba construido este submarino, cualquier daño podría ser catastrófico, o sea, cualquier fisura o cualquier choque, y aparte dicen que es riesgoso bajar al lugar por las corrientes, y porque realmente si chocas con el Titanic, o sea, si tú vas y te puedes estar ahí maniobrando, y como es como un dron acuático, ¿no? Submarino, entonces puede que alguna corriente, las mismas fuerza de los aspas, estos alerones, o no sé cómo se llaman, pero pues está controversial el asunto. Sí, porque por ejemplo, se supone que los encuentran después de 3 días, cuando pues hemos visto Alan por el mundo, en donde pues era un viaje pues de ida y de regreso, o sea, sí, en un mismo día. Claro, lo interesante es lo que dijo James Cameron, que no le hicieron caso, o bueno, al menos él ya salió hasta más después, sí, ¿no? Ya está muy enojado. Pero es que dice que si tú llevas 2 guías, ¿no? Que es la de radio y la del sonar o la del radar, ¿no? Entonces, si pierdes comunicación por radio y mantienes la comunicación sonar, pues hay esperanzas de que bajen rápido y te rescaten, ¿verdad? Si pierdes el radio y pierdes el sonar, ya no existes. Exacto. No hay posibilidades de que te quedes varado por ahí, porque la presión es 4,000 veces, no sé cuántas de la atmósfera, ¿no? Entonces, él decía, esto implosionó el mismo día. El mismo día que... ¿Por qué las autoridades alargaron todavía la búsqueda o la esperanza, ¿no? Si científicamente está comprobado que no puede sobrevivir a esas profundidades, ¿no? Entonces, estamos autoridades, por favor. Oye, sí, es que sí estuvo de miedo. Por ejemplo, cuando yo empecé a ver la noticia, yo estaba de vacaciones, yo me había tomado unos días de vacaciones, entonces yo estaba en el ocio, buceando en Cancún, no, en mi casa, fuera de cualquier peligro más que mi mamá. No es cierto, mamá. Sí, o sea, era como el hecho, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezó a circular como estos toques que se empezaron a escuchar en el submarino, sí. O sea, el primer registro de audio, y que empezaron todas estas teorías de que no, eso no son ellos tocando, y no, a lo mejor es alguien tocándoles por afuera, y no, a lo mejor es una bestia marina por afuera. Entonces, es decir, de que como hasta los 2-3 días registras un audio y al día siguiente, pues resulta que ya están. Y se supone que a los medios dieron a conocer el audio, no sabemos cuándo, en cuánto tiempo el registro. Entonces, se supone que el registro se tuvo en el mismo día, casi, ¿no? El segundo día. Y si tú analizas, es el espectro de la onda sonora dentro del agua se va a minimizar por la distancia en la profundidad. Entonces, obviamente que se iba a escuchar como un toquido. Sí. Eso era la implosión. Sí. Eso fue la implosión. O sea, eso fue un sonido muy grande que vino desde una profundidad bastante abajo, ¿no? Entonces, hay estas ondas de que creado. Esta desinformación que hay, porque realmente sí hay mucha desinformación y se hacen estas teorías y muchos ya pueden opinar de cierta forma afirmativo, erróneo, ¿verdad? Porque pues no, realmente hasta que no tengas un reporte oficial de cómo sucedió y qué sucedió, que esa es la cuestión controversial, que las autoridades todavía no dan un buen reporte oficial, ¿verdad? Sí, porque prácticamente hace unos días, bueno, no, suponiendo que ya viajamos en el futuro, hace unas 2 semanas, ayer, no es cierto, hace unas 2 semanas, pues ya acaban de empezar a sacar los restos del submarino. Sí. Entonces, pues a lo mejor no llegaron al fondo del mar. No, es que hay varias capitas, ¿no? Varias capitas, pero sí está interesante a los metros o la profundidad, porque sí es muy, muy abajo. Entonces, de hecho hay una película muy buena del mismo James Cameron, que se llama El secreto del abismo, que es
fue filmada antes de Terminator 2, o sea, antes de que todavía él fuera uno de los directores más nombrados. Él hizo El secreto del abismo, en donde esa película trata del contacto alienígena no lo he visto. subacuático. Okay. Entonces, ahí él retrata una implosión como es real, en una cápsula muy similar a lo que sucedió. Entonces, el estudio para lo que llevó a hacer Avatar y recrear un mundo acuático casi que está sumergido. Yo me aguantaba la respiración cuando estos andaban allá adentro, ¿no? Y eso, bueno, y hablando de eso, ya nada más para cerrar, esta película El secreto del abismo retrata ese espíritu de buscar más allá, ¿no? Y ahí es donde retratan perfectamente llegar todavía más abajo del Titanic. Ajá. Entonces hay todavía mucho más allá, seres endémicos, cosas que realmente no sabes. Es un mundo inexplorado, ¿no? Y realmente sí, yo creo que venimos de más allá del centro de la Tierra. Es que sí, o sea, a mí la neta, miren, por ejemplo, les digo, yo estaba de vacaciones cuando empieza a nacer todo esta de la noticia. Yo estaba, me acuerdo, en el sillón de mi casa, bien a gusto con el climita en 15 grados. Y me salió un video que te explica como todas estas zonas y profundidades del mar, de que a tantos metros ya empiezan a salir estos animales. Sí. A tantos metros, nomás vi calamar gigante y yo, mira, como si estuviera en el mar, y me empecé a sentir como miedo, sí, terror, o sea, ¿qué digo? Porque luego ya es así como, luego está pues estos metros de profundidad en donde ya de plano está todo oscuro y empiezan a salir como estos que tienen la lucecita acá. Y luego más abajo, o sea, dije no, y como... Sí, o sea, como que empecé a sentir una claustrofobia totalmente irreal porque estaba en tierra firme, pero dije, ay, güey, o sea, hablando de estos que ahorita ya estamos a punto de tocarlo con la licenciada Alejandra, de decir qué tan grande debe de ser tanto la pasión, la motivación, las ganas, la curiosidad de... Sí, el dinero para pagar. Sí, o sea, yo si fuera millonaria, la neta no sé qué haría, a lo mejor ya estuviera allá. Yo creo que ese es hasta dónde puede llegar el ser humano a ser excéntrico en ese tipo de situaciones. Sí, tengo para pagar ir al espacio. Hoy fueron al espacio, ¿no? Hubo unos turistas que fueron. Pues que ya no tengo nada que hacer, pues vamos, ¿no? ¿Tú qué preferirías? Y esto me lo preguntaron el día de ayer. ¿Morir allá arriba o morir al fondo del mar? Las dos me gustan. Lo que no me gusta es morir electrificado, así con una descarga eléctrica. Sí, ahogado o creo que no sé qué reacción tuviera o qué tanto pasaría en mi vida así en el... sí, qué tanto... Sí, viendo mi vida pasar. ¿Qué tanto te darías cuenta? O sea, porque se supone que acá en el fondo del océano, nadie supo nada. O sea, que al mismo tiempo es que la implosión se hicieron latitas. Te chupa, dejas de existir, pero pues a lo mejor allá, pues allá arriba, pues sí sientes calor, ¿no? O te congelas. Allá allá arriba, sí, o sea, sí empiezas a sentir. Te quiebras, ¿no? ¿Cuál película se quiebra? Se quiebran. Sí, en la de Pearl Harbor. Yo digo ya en el espacio, Sí, la de George Clooney, ¿no? Se congela con la de esta Sandra Bullock. Sí. No, George Gravity, explota, sí, Gravity, ¿no? Algo se congelan, ¿no? Guardianes de la Galaxia se congelan. No, pues sí, congelado. Bueno, no sé. Toquen madera, nadie quiere morir el día de hoy, nadie quiere morir joven y menos grabando un episodio. Johnny, algo más que quieras agregar, ¿alguna teoría conspirativa del Titanic? Pues creo que es un tema muy extenso traer esas teorías de conspiración, porque hasta el mismo encuentro, el mismo descubrimiento de los restos del Titanic era una conspiración de la Guerra Fría, porque realmente estaban buscando los submarinos cuánto podían aguantar y qué tantas explosiones submarinas podrían aguantar, con la excusa de buscar los restos del Titanic. Entonces esa es una teoría buena. La teoría de la creación y de esto es una guerra continental, ¿no? Entonces pues ahí abarca muchos temas y estaría bien que ahora que se vuelve a hundir otro barco tan grande, podemos tomar este tema de esta forma. Adelante, va, Johnny, súper contenta de que hayas estado aquí una vez más. Johnny,
García siendo Johnny García en esta mesa de podcast. Ahora sí, muy contentos una vez más de darle la bienvenida a la licenciada Alejandra Dávila Ávila en esta mesa de Voz Guane. Ahora sí, Johnny nos había dicho que pues ahora sí que cuando eres millonario pues puedes hacer lo que se te dé tu gana. Que cuando te sobra un centavito de más, pues también, ¿verdad? ¿Cuál fondo de ahorro? ¿Cuál inversión? Pues no, mejor lo invierto en un viaje que me va a costar la vida. Entonces ya te lo adelantaba. El día de hoy también vamos a tocar como este punto de decir, ok, qué motivante o hasta qué grado alguna persona se siente tan motivada como para llevar a realizar actividades tan extremas que le pueden, pues ahora sí que costar la vida. Me acompaña la licenciada Alejandra Dávila Ávila una vez más. Hola, gracias, muchas gracias nuevamente. Hace mucho que no los acompañaba y muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Te gusta el Titanic, la película? Claro, sí. ¿La historia? Está linda, sí. ¿Linda en qué sentido? Linda en sentido porque al final de todo pues te llega ese romanticismo, posiblemente si lo vemos por ese lado, y cierta aventura en el que ante dos mundos opuestos, pues realmente hay mucho que ver. Dependiendo de la percepción y todo que veas esa película, pues ya puedes rescatar entre pues el romanticismo entre una niña rica y un chavo que realmente era un vago y aventurero, pero pues ahí al final acabó algo hizo que realmente se conocieran y estuvieran juntos, y pues todo lo que genera la historia del Titanic, la historia que realmente se creó, que era un barco único y que creó, wow, pero pues sí, tiene toda una historia, realmente. Va, ahora sí, el Titanic tiene su historia, pero el submarino también. Lo platicábamos antes de que tú pasaras acá. Este tema a mí sí me apasiona, Alan, por el mundo, lo debo de aceptar. No, pero sí, me aventé como todo este viaje que hizo como en 4 partes, ¿sabes? Que en la primera, pues él empieza a hacer esta expedición, pero resulta que tiene un problema con este tema de la comunicación. Se pierde la comunicación, que siempre no podemos bajar a tal profundidad, vamos a regresar. Y luego vuelve a bajar, todo en orden, regresan sanos, ¿ok? Hablando específicamente de toda esta tragedia del submarino, ¿cuál crees que sea el motivante que le lleva a una persona a realizar actividades que le pueden costar la vida? No lo puedes centrar solamente en uno, ya que también depende de la personalidad de cada una de las personas. Por ejemplo, si hablamos específicamente de las 5 personas que entraron al submarino, podemos identificar distintos tipos de personalidad o fines del cual ellos decidieron crearse o llevarse a esta aventura. Porque si leemos un poquito de la descripción de estas personas, estos millonarios, sí, que se pueden dar ese lujo de hacer ese tipo de aventuras. Uno, por ejemplo, tiene una experiencia en vivir el abuso, incluso mencionan. El otro es el quien creó esta aventura y el decir, ok, posiblemente a esta persona que lleva mucho tiempo haciendo aventuras que a lo mejor esta ni siquiera fue de las más riesgosas. A lo mejor caminar con leones era algo que ya había hecho en su vida, pero eso no lo mencionan. O nadar con tiburones, que también pudo haber sido a lo mejor una muerte más dolorosa, pero aún así sobrevivió. Entonces, aquí la cuestión es que cada personalidad, por ejemplo, posiblemente ahí podemos tener una persona que como personalidad o algo así, que yo diría es a lo mejor un narcisista que lo que le motiva es siempre llegar más lejos. Okay. Entonces eso me motiva, el incrementar el nivel de riesgo para saber que soy un chingón. Okay. Por otro lado, lo mejor simplemente es una motivación interna propia del decir, ok, ¿qué tan lejos yo puedo llegar? ¿Qué más me viento? Y ojo, también la sensación que te hace sentir ante estas circunstancias. Porque entre más esa sensación sea más satisfactoria, pues obviamente te va a hacer multiplicar el decir, ok, pues ahora no solamente me voy a sumergir, ahora me voy a ir más para abajo y no solamente a nadar, ahora, o sea, vas aumentando. Y ojo, ¿cuál es la cuestión que también tienen estas personas? Pues exactamente, algo que los limita a muchas personas, que es el tema económico. Ellos no lo tenían. Para ellos fue muy fácil de decir, ¿qué onda? Tú, ¿quieres venir? Órale, vamos. Y uno ante por la experiencia, otro por el ego, otro por otra circunstancia. Sí, hay muchas motivaciones de las cuales las hace llevarse a eso. Ok. Por ejemplo, en este tema de salud mental, ¿qué tipo de repercusiones crees que tenga el hecho de realizar actividades extremas? ¿O si llegan a ser como estas actividades que te permiten salir de la rutina, que te permiten distraerte? Sí, yo creo que se pueden ir por ambas. Por ejemplo, si te creas ya una obsesión de la cual te evita
hacer otras cosas y con tal de llegar a eso, pero estás perdiendo gente, estás perdiendo todo lo que te rodea, lo que realmente te hace ser una persona funcional, obviamente lo podemos ver por un lado malo. Esta obsesión de decir, por fuerza lo tengo que cumplir, sí, pero ¿a qué grado? Por ahí también yo había escuchado que había una circunstancia respecto al ingeniero que hizo el submarino, y que incluso hubo toda una cierta información donde el ingeniero lo acusaron de mentira y que todo eso, y él pues decía de que ese submarino no estaba para ese tipo de trabajo. Entonces, es decir, aún así las personas dijeron, no me importa. Okay. Lo que quiero se supone hacer. Que no estaba regulado, que se supone que no estaba todo en orden. Exacto, entonces es decir, aún así dice ahí que el CEO de la persona, de la empresa, él dijo, yo quiero hacer. Él sabía esa información y no fue impedimento para decir, oiga, ¿sabes qué? Todavía no es momento. Sí lo vamos a hacer, pero no es momento. No. Entonces, claro que esas circunstancias, el decir, ok, ¿qué tanto te perjudica? Pues el hecho de que sepas que hay cosas que pueden ser con una complicación, incluso te pueden llevar al riesgo de tu vida, pero aún así que no te lo impida, pues entonces obviamente ahí estamos generando que, pues sí, obviamente te va a afectar, ¿sí? Aquí la muerte pues ya no hay una afectación emocional, digo, ya llegó a la muerte, pero viendo por otras circunstancias pues realmente es como, ok, hasta qué grado es un tema de que te pongas un límite al decir, ok, sabes que sí quiero, pero para seguir viviendo pues tengo que estar vivo. Ajá, sí, o incluso por ejemplo ya están saliendo al menos de estos... bueno, el millonario y su hijo, que ya empiezan a salir como estos fragmentos con su familiar, no sé si su esposa, creo que su esposa ya emitió algún tipo de declaración al respecto, en donde pues ella dice de que no, es que mi esposo estaba muy motivado y mi hijo también se mete y todo, pero es así de que, ok, la muerte ya llegó, pero también al punto de los familiares, ¿va? Porque a veces tú te vas de hiking a la sierra y dejas a tu familia con la incertidumbre de decir, pues a lo mejor se me tropieza y ya no regresa. Pero es que ahí es cuando son cosas que muy difícilmente se van a poder entender si realmente no estás siendo capaz de escuchar a la persona de lo que le crean estas experiencias. Okay. Sí, obviamente, y hay que ser muy conscientes, y familias, si tienes alguna persona, un hijo, tu novio, que le gustan las experiencias extremas, claro, o sea, es como, híjole, es muy difícil eso fríamente, sí, va a haber un día que no lo vas a ver. Ahí está podemos decir el cazacocodrilos. ¿Qué pasó? ¿En qué se murió? Le picó una mantarraya. Okay. Y él había peleado con cocodrilos, no manches. Claro, pero obviamente iba a pasar. O sea, aumentas tus probabilidades, ¿sí? O sea, es como si yo dijera, Alejandra, ¿cuántas probabilidades tienes que te muerda un cocodrilo? En la vida he estado a un lado de un cocodrilo. Okay. Obviamente tengo 0 probabilidad, pero si una persona se la vive en eso, obviamente aumentas tu probabilidad y tú como familiar tienes que estar muy consciente que algo puede llegar a pasar. No es que se le desee, no, pero algo puede pasar. ¿Ya te has tirado de paracaídas 10 veces? Sí, pero ¿cómo no sabemos que un día va a salir un defecto? Ya, sí. O por ejemplo, este niño de la tirolesa de Monterrey. Yo me aventé en esa tirolesa. Yo me aventé hace como 10 años. Yo dije, güey, yo pude haber sido. Sí. Exacto. Y es que tú pudiste hacer, no te tocó a ti. Sí, pero a la otra persona y decir, sí. Ajá. Pues, y entre más actividades de eso, y pues familia, sí tienes que estar muy consciente que, padre, ¿quieres dejar a vivir a tu hijo? Déjalo vivir. Pero saber que ese tipo de actividades... todo tienen un riesgo, por eso se llaman extremas. Ajá, yo por ejemplo cuando vi esta nota del niño, o sea, sí vi el video y fue como que, mamá, así como que el Parque de los Loros en Parque Fundidora de Monterrey, lo conozco, ¿sabes? Entonces sí fue como este hecho de decir, oye, tenía yo creo que 10 años, porque mi mamá me motivó, avéntate de la tirolesa, mijita, ándale, 120 pesos, ida y vuelta, llegas ahí, pero yo me acuerdo que esa vez pues sí sentí miedito, pero pues al final de cuentas sí es un lago artificial, pero luego por ejemplo también me acordé de que a mí me gustan, pues sí me gustan las alturas, la neta, digo, estoy bastante alta, ¿cómo le voy a tener miedo a lo que soy? Pero por ejemplo este tema del bungee, a mí me gusta mucho, pero un día me disloqué. O sea, un día, porque era bungee de trampolín, o sea, pues mi cuello empezó a chicotear, pero pues lo sigo haciendo, o sea, lo sigo practicando. Entonces, ¿hasta qué punto o por qué crees que estas actividades extremas
llegan a ser adictivas para quienes lo realizan. Porque al final al cabo, ¿qué es lo que te provoca este tipo de actividades? ¿Sí? Por ejemplo, y esto habla de todas las personas, el decir, a lo mejor para mí, el hecho de aventarme me provoca una sensación temblorosa, que es agradable. Pero para ti, a lo mejor, digo, estoy poniendo unas cosas al aire, pero para ti a lo mejor vas a decir, híjole, no, o sea, la sensación que siento también es temblorosa, pero no me gusta. Ok. Entonces, al momento que tienes, y esas personas que llegan a ese tipo de actividades, que hacen ese tipo de actividades, es como, me gusta. Entonces, vas desarrollando una sustancia en tu cabeza, de la cual pues sí, te genera pues esa adicción. Igual, como una droga, ¿sí? Te gusta y te gusta la sensación de lo que te deja o la marihuana o la cocaína, si te encanta, entonces la sigues consumiendo. Es exactamente acá lo mismo. La sensación, lo que produce en tu cuerpo, te es gratificante. Entonces, claro, lo quieres repetir y otra vez y ahora no te quieres sentar, pero ojo, ¿qué es lo que pasa? El seguirte aventando del mismo árbol ya no va a ser suficiente. Era lo más extremo que hacías a los 10 años. Sí, pero ya no es suficiente, ya se te hace corto. Porque ya creciste, ya tienes 13 años y eres un animalón. Y dices, no, sí, ya te dices, no, ya no me causa nada. ¿Ahora qué quiero hacer? Me voy al bungee con mis amigos. Híjole, pero no es suficiente. Entonces me voy a ir al paracaídas. Entonces no es suficiente. Me voy a senderear y me voy a ir así. Entonces, claro que esa sensación, y que no todos se les produce igual, de la misma manera las sustancias, ¿sí? Que eso crea las distintas personalidades, ¿sí? De todas las personas. Por eso unas personas aguantan más que otros. Y es meramente respetable. Y aquí es bien importante eso. No se debe de juzgar el decir, ok, es que están locos. Pero ¿quién no lo está? Entonces, en estas circunstancias es, ok, vale, se entiende en este aspecto el decir, ¿por qué les crea el por qué no puedes parar? Porque eso es lo que les crea vida. De alguna manera, si no hacen ese tipo de cosas, entonces ¿qué hago? Es lo mejor que sé hacer. Como otras personas, pues les gusta hacer otro tipo de circunstancias, lo tranquilo, la lectura, y se avientan muchas cosas, vale, también es sumamente respetable. Y el otro estaría muy ansioso el ver aquí en un club de lectura. O sea, va. Sí. Y por ejemplo, en esta cuestión de que entiendo que existen los aventados, entiendo que existe el que no piensa, ¿sabes? Es una cuestión, por ejemplo, de situarlo también en un poco control de manejo de emociones, o es de decir, lo pienso bien, me lanzo, o por ejemplo en este caso de, bueno, tengo feria, pago el submarino. Es que realmente, mira, es que cuando metemos el tema de las emociones, no hay emociones que realmente te diga, ¿sabes qué? Es que está... Las emociones no es algo que realmente te va a decir como que es algo, te está creando una emoción buena o una emoción mala. No. Porque eso va a ser circunstancial y al final al cabo las emociones se van a adaptar de acuerdo a la acción. Entonces, si a la persona, a lo mejor uno de ellos dijo, a mí me da mucha felicidad, estamos hablando de una emoción, el gastar chorros de dólares. Sí. A otro dice, no, a mí me da mucha emoción vivir la experiencia. ¿Sí? Y entonces, y hay otras personas, ¿qué pasa? Que dicen, no, qué miedo, ni de chiste, ni aunque tuviera el dinero, lo haría. Y sí, hay muchos millonarios. ¿Por qué el dueño de Facebook no lo ha hecho? También es millonario. ¿Qué le impide? Sí. Porque no es su hit, porque no es algo de lo cual él diga, ok, a eso quiero hacer. Porque su esposa no lo deja. Posiblemente, porque no importa que sea millonario, su esposa no lo deja, no importa. No lo deja. Sí. ¿Va? Entonces, al final, al cabo, claro, o sea, claro que muchos dirán, es que el dinero es el impedimento. No es cierto. Hay personas que se la pasan de mochilazo por todo el mundo y viven un chorro de cosas y no traen a veces ni un peso. Sí, o sea, por ejemplo, yo en esta onda quiero empezar a practicar senderismo. Entonces, o sea, ya vi de que la Marta y de que esto, que el otro, o sea, ya incluso vi uno de que inmersión en la naturaleza, en donde te quedas como 3 días, conectas con la naturaleza y luego es esta onda de que te metes en la super tina de hielos, hashtag mente fuerte, ¿sabes? O sea, pero lo comento con mi hermano porque mi hermano practica en algunas ocasiones esto y es así de que, ¿pero para qué? ¿Qué tal si te pasa algo? Y dice, no, piénsalo bien. Y yo, es que lo estoy pensando porque pues como quiera es muy caro.
Y él así de que, no, pero no hablo por el dinero. Y yo de que, ay, pero es que las botitas cuestan como 1,200 pesos, ¿sabes? O sea, yo realmente como que lo dejé de ver como algo peligroso, sino nada más como que algo que iba a ser algo costoso. Entonces ya me asenté y dije, no, sí es cierto, mejor vamos a verlo de estas dos variantes. Porque también, y volvemos al punto, no dejas de tener pues un círculo social, ¿va? En algunos incluso van a llegar a presumir de que, ay, mi hija practica senderismo, o ay, mi esposo viajó al fondo del océano, ¿sabes? O sea, vas a tener como todas estas variantes. ¿Cómo podemos lidiar con aquellas personas que dejamos en tierra, ¿va? Y por ejemplo, aquí el hecho de decir, implosiona un submarino y sus familiares ya no van a ver el cuerpo, ¿va? ¿Cómo podemos manejar como esa situación? De decir, y lo comentas, ¿no? De que pues ser conscientes. Por un lado es ser conscientes, y aquí hablando como que en la parte de esa tanatología, sí, algún momento va a crear cierto enojo, ciertas molestias y cierta negación ante la circunstancia, porque es decir, tenían todo para sobrevivir, pero sí, al fin y al cabo, pues es una física, y la física hizo que pues, se destruyera, ¿sí? Y pues no se calculó como se debió haber calculado. Hay cosas que pues posiblemente estaban en sus manos, pero no se pudo. Entonces, sí, aquí es, todas esas emociones las van a resentir los familiares, pero sin embargo al final pues es importante llegar a esta conclusión del duelo al decir, ok, pero acepto que a lo mejor yo recomendaría mucho el hecho de aceptar que la persona pues falleció en un entorno donde ellos querían estar. Ninguno fue obligado, todos estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo al final de todo, pero al final iban puros adultos. Entonces el decir, ok, vale, o sea, fallecieron, no sabemos cómo, porque al final nadie puede garantizar el decir si sufrieron, si no sufrieron, no, pero bueno, ya están en mejor vida y pues fallecieron haciendo lo que mejor les gusta. Algo que ellos querían hacer. Exacto, entonces al final de todo eso, y cuando hablamos en general de todos los fallecimientos, y sobre todo cuando no hay un despido de cuerpo, el decir, ok, búscale al menos un lado positivo. No es sencillo de inicio, es bien complicado, porque tienes que pasar por todas tus etapas, y este enojo, y esta negación, y esta depresión, en el que realmente es, no encuentro razón, va, y eso es normal de inicio, pero al final para concluir tu duelo, tienes que llegar a esta aceptación. Va a tardar, sí, de 6 meses a 1 año y evitar que se vuelva algo crónico. Pero sin embargo hay que aceptarlo, como todo. No, y aparte yo creo que es aunado también como esta incertidumbre, porque lo hemos visto, por ejemplo, creo que hace 1 o 2 años que una saltillense también fallece en el Cerro de la Marta, que se empieza toda esta búsqueda en Facebook por parte de sus hijos, de una chica que también fallece en el Potrero, el chico, que es de decir, ok, también aunado a vivir el proceso de duelo es vivir un proceso de incertidumbre que no sabes dónde está, ¿va? O sea, porque por ejemplo estas 2 personas pues caen al barranco, pero por ejemplo de esta mujer saltillense pues se decía que a lo mejor la habían raptado, o que a lo mejor, ¿sabes? O sea, es de decir, también de tener que lidiar con un montón de, pues ahora sí que con tu propia mente, ¿no? Sí, claro, y obviamente que es muy complicado, y porque nuevamente lo que hace muchas de las veces el cerrar el ciclo del duelo es eso, es ver algo, ver un cuerpo, ver una imagen, el decir no solamente es una caja, es una figura tal cual. Entonces obviamente te hace al menos tú mismo ser consciente de esta situación, que aunque duela, ya lo tienes en tu mente, ¿sí? Yeah. Pero cuando no pasa, ¿qué cierras? ¿Qué estás enterrando? Y no hay algo concluido. Las personas desaparecidas, no hay algo concluido. ¿Sí? Entonces, obviamente cuando queda algo inconcluso, pues exactamente, imagínate tu mente cómo está, le das paso a todas las ideas de todo lo que puede llegar a pasar, es como un círculo así, media luna. Entonces, ese hueco hace que entren muchas ideas, hace que entren todas las imaginaciones por haberes, comentarios de lo que puede llegar a pasar. Porque hasta ahí decían, no hombre, y que fue una familiar, y que la hicieron morir, y que no sé qué, o sea, híjole, para opinar está bien canijo, porque obviamente todo el mundo va a tener su punto de vista. Pero mientras no lo hayas vivido, mientras no hayas estado ahí, no podemos saber con certeza lo que está pasando. Entonces, ¿qué es para la familia, para la gente cercana? Es, híjole, pues hay que ser fuertes, hay que buscar aceptar las circunstancias, y pues si de algún momento pasa una sorpresa, qué padre, pero si no, hay que ser muy conscientes de aquí es
conoce a tu familia, conoce lo que hace y que pues sí, si hacen ese tipo de actividades y hablando específicamente de todo esto, ¿sí? En algún momento va a pasar. No, y más si firmas una carta, digo, si firmas un contrato en donde en negritas dice 3 palabras muerte, pues ¿para qué lo firmas? Pero es, ¡ay, qué padre! Sí, justo lo que quería. Sí, lo estaba buscando, decían que no podía comprarlo, ahí está. Exacto, sí, Claro, sí. claro. Por eso te digo, todo fue muy consciente. Ya. O sea, y decir, ay, pobrecitos, ay, caray, ¿por qué? Ellos pagaron. O sea, ahora es pobretear a la gente que pagó por algo que ya sabía que estaba avisado y que realmente estaba enterado de todo eso. Bueno, sí, que realmente aquí nace como esta ambivalencia de decir, pues millonarios que pagan para morirse, ¿sabes? Y luego también nace como que esta onda de decir, pues ¿para qué pagas? Pero ojo, es que exactamente, ese fue el enfoque de ellos. Ajá. El enfoque de ellos para uno fue la experiencia, para el otro es decir, yo puedo pagar esto y puedo hacer el viaje millonario, ¿sí? Y entre motivación, entre ego, entre superarse, entre la obsesión y no limitarse. Sí, ese era su enfoque. Obviamente, sí, ellos firmaron sin leer y su mente y su vista no rodearon la palabra muerte. Porque para ellos no era, ellos decir, mira, voy y vengo. porque puedo, porque quiero. Ajá. Sí. ¿Qué se le ofrece de la tienda, ma? Ahorita, regresando, le compro la coca. Sí. Exacto. Ya. Sí. Bueno. Pues haya sido como haya sido, se lo llevó su no es cierto, no, haya sido pues sí, y lamentablemente al final de cuentas... Que en paz descansen. Que en paz descansen, ahora sí que a las profundidades que hayan llegado, pero pues sí, al final de cuentas como apegarse a este hecho de que cualquier actividad, sea extrema o no, lo haces de una manera consciente. Obviamente si ya abusas de sustancias nocivas, que acuérdate que aquí en la Universidad Americana del Noreste eso no se hace, pues sí es así como de decir, bueno, estaba eufórico o estaba un poco fuera de sus cabales. Exacto, y al final al cabo, fíjate que ahorita que hablas de eso, el decir, pues sí, todo te va a crear y hay que tener mucho cuidado con estas sensaciones de adrenalina que al final tú mismo sabes que te va a causar riesgo. O sea, si hay personas que realmente buscan el decir, no pasa nada, y porque ante ciertas circunstancias buscan siempre estar en ese riesgo de poner en riesgo o un trabajo o sus clases o alguna relación, híjole, cuidado, porque es ahí cuando entonces ya se crean otro tipo de circunstancias. O sea, si tú lo haces por ti y no dañas a nadie, dependiendo de lo que pase, vale, hazlo. Okay. Pero si con ello va de por medio otras personas, cuidado con esa sensación de me encanta mucho vivir al extremo. Ojo, porque ahí va de por medio otras personas. Ya. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Sí, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, también en estos pues estudiantes que exceden la velocidad y terminan, ¿va? O sea, que prácticamente los testimonios de que no, es que estábamos jugando carreritas, o no, es que estaban haciendo arrancones. Es que yo manejo mejor pedo. Exactamente. La neta sí. Claro. No es cierto. No, la neta es historia. Es mentira, sí. Eso es mentira. A ver, Alejandra, ahora sí, ya cerrando el tema contigo. ¿En dónde prefieres? La misma pregunta de Johnny. ¿Explotada o congelada en el espacio o al fondo del océano? Híjole. Si te dan un contrato, ¿cuál firmas? Sí. No, yo creo que me voy al espacio. Ok, es de las mías. Muy arriba. Bien. Sí, arriba. A ver, personaje más guapo del Titanic. Personaje más guapo del... Sí, es que siempre va a ser Leonardo DiCaprio. Bueno, ok. ¿Pobre y todo? Sí, pobre y todo. No. Pero tenía algo dibujado chido. De amor no se vive. De amor no se vive. A ver, ¿qué canción hubieras estado tocando tú si hubieras sido parte de la orquesta? O sea, todo se está yendo a la fregada. ¿Tú qué canciones hubieras tocando? No lo voy a decir. ¿Cuál canción hubieras estado tocando? O sea, nada más me imagino así como que estos güeyes corriendo. O sea, es que yo siento que ni siquiera eso pasó. Imagínate, tienes a toda la gente corriendo, aventándose al mar y tú estás tocando una canción. La chona. Y de repente está tocando y la chona se mueve. Es Y le das apresuro, o sea, para que corran rápido. O sea, sí, o sea, dale. O sea, era algo así. Sí, o sea. Órale. Sí, o sea, dale. Momento que más te impactó de la película. Momento que más me impactó de la película. Híjole. Yo creo que desde el inicio, cuando mencionan
que sabiendo que era un viaje largo, desde un inicio sabían que no estaban preparados para una catástrofe. Ya. Desde ahí yo digo, qué valor de arriesgar muchísimas personas y decir, y al final cuando pasa, es como, híjole, pues sí, muero en deshonra y decir, no, espérate. Se sabía, exacto, o sea, el decir, híjole, o sea, creo que en esas circunstancias tenemos que ser muy conscientes y dejar a un lado el ego. Eso está impresionante que digo, wow, o sea, ¿cómo te atreviste a arriesgar a tanta gente? Sí, lo mismo del submarino, o sea, lo que se estaba hablando. Va. ¿Personaje que más odiaste? La mamá de esta morra. Okay. Sí. Muy pues castrosa. Sí, no, pero una persona, o sea, para empezar estaba queriendo casar a la hija porque ellos estaban ya en la quiebra y todavía se da de muy digna y yo, híjole, o sea, está bien canijo, o sea, sí, no, es una persona, no. No hagan eso, mamás. Frase o cita que recuerdes. No, eso sí te paso. Nada más la del collar. Sí, oye, a lo mejor ese era el collar maldito. A ver, no me acuerdo más. Onomatopeya. Han pasado 84 años. Han pasado, sí, gran meme, la verdad. Ahora sí, ¿quién ejercía mayor presión en Rose? ¿Su madre o su prometido? No, la madre. ¿Ya? Sí, la 100%. Madre. Sí, o sea, al final, bueno, se pudo liberar, pero porque incluso lo hubiese, disculpen, pero voy a poner un poquito de este aspecto, pero se terminó echando a Leonardo. Entonces no lo evitó el que tenía la pareja. Pero la mamá al menos lo seguía haciendo escondidas de la mamá. O sea, sí le evitaba el tema de la mamá. Si a mí me ponen a Leonardo DiCaprio, yo ni le hago caso a mi mamá, ni le hago caso al prometido. Sí, pero... según del marco, pues sí, pero ya, Leonardo DiCaprio ya me besó. Entonces, pues sí, ¿cómo le hacemos? ¿Va? Última pregunta, ¿cabían los dos o no cabían los dos? Sí, cabían los dos. ¿A quién era una puerta grande? No, a Jack. No es cierto. Pero tú, ¿a quién hubieras subido a la tabla? Si tú te hundes, ¿a quién salvas? O sea, ¿pero ellos dos? ¿O no, cómo? O sea, tu vida. A Leonardo DiCaprio. A Leonardo DiCaprio, yo así no puedo escoger. O sea, o sea, puedo sin escoger. Está bien, así estamos bien. Y yo, la cabeza de Alejandra tocando la chona. Siguiente pregunta. No, a los músicos. Sí, de que hayas estado aquí una vez más tocando, ahora sí, esta fibrita pues profesional de todo este lado del narcisismo, de las personalidades, de decir hasta dónde vas a arriesgar por alguna experiencia o hasta de qué manera la quieres vivir o por qué la quieres vivir. Entonces, muy feliz de que hayas estado aquí. Gracias a ti, de verdad. Johnny. Muchísimas gracias. Pásele usted acá. Entonces, ahora sí, cerremos los tres el podcast. Aquí mero. Estuvieron conmigo ellos dos, Alejandra Dávila Ávila y Johnny García. Los vas a estar viendo, ya te la sabes, no les hemos pagado, la verdad, porque no les hemos llegado al precio y porque no creo y no quiero que firmen el contrato. Entonces, el día de hoy, muy contenta de que nos hayas estado acompañando. Jonathan, gracias por estar acá. Alejandra, gracias por estar acá. Acuérdate que somos Voz Guane y nos encuentras en todas las redes sociales como Guane Oficial. Yo soy Ana Carrizales. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Te esperamos el próximo jueves. Recuerda que Voz Guane somos todos. Escúchanos en YouTube y Spotify. Síguenos en nuestras redes sociales Guane Oficial. Y no te pierdas nuestros episodios. Sugiere temas o participa en este espacio. Tú también. Sé parte activa de una experiencia educativa que transforma. Voz Guane, el podcast.